Y eso fue el episodio 118 de Proyecto Chachalaca. Leonel, qué gusto tenerte por aquí de nuevo. ¿Qué te pareció estar de nuevo por acá? Pues maravilloso, realmente, como siempre, muy cómodo en el espacio de poder compartir, pues muy feliz de compartir con un colega biólogo y que el espacio chachalaquero vaya creciendo. Siempre dispuesto, puesto y dispuesto para compartir. Sé que hay audiencia que tiene este canal que no son necesariamente biólogos, pero que están interesados en estos temas, que no son solamente para biólogos. Pienso yo que todo ciudadano informado debe estar al tanto de todos estos acontecimientos. Y si nuestro papel en este momento, en este día, fue hacer difusión y llevar esa información, bueno, no está nada escrito en piedra, ¿verdad? Así que no vayan a pensar que, no podemos ser que no nos puedan discutir nuestros argumentos. La ciencia se trata de generar nuevas preguntas y eso solo se logra enfrentando la tesis con la antitesis para lograr síntesis. Y bueno, feliz ya en el último programa del 2024. Ojalá que el Así es. 2025 sea muy fructífero para hablar de ciencia o de los temas que De sean. todo, De, sí. Huevo. Correcto. De lo que venga. Así es. Robert, qué gusto tenerte por acá nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta segunda vez por aquí? Pues nada, siempre un gusto estar chachalaqueando un buen rato, ¿no? Hablando de todos estos temas. Pues aquí para ser concisos, ya a ver si en el 2025 la cena navideña va a ser carne de mamuto, ¿no? ¿Verdad? Ah, es correcto. Así piernas de dodo, man. Exacto, ahí las costillas de brontosaurio, Sabor, en sabor, los men, sabor. Una picapiedras. sopa de dodo. Sí. Olvídense de la sopa de gallina, hoy es sopa de Sopa de dodo Pájaro de norco. dodo a la plancha. Así es. Bueno, en este episodio, la continuación de biología molecular, vamos a hablar un poquito más. Ahora vamos a hablar de la tecnología biomolecular en el campo del medio ambiente y la conservación. Pero nos vamos a deslizar siempre a estos temas polémicos que sí o sí nos están llegando como discursos, como discusiones a nivel mundial y creo que es importante estar de frente a ellos. Así que comenzamos. Démosle. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 117. Nos acompaña Robert Navarro y Leonel Palomo para la biología molecular segunda parte. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amaru? Pues por aquí, ya con ansias de grabar esta segunda parte. Tu segunda vez por aquí, ¿qué se siente? ¿Qué te digo? Un ambiente bastante bueno, bastante tranquilo para hablar de pues, temas que consideramos interesantes. Perfecto, y por el otro lado tenemos a Leonel Palomo. Leonel, tú has sido un personaje recurrente en Proyecto Chachalaca y hemos hablado casi de todo, desde enteógenos, historia. ¿Qué te parece estar aquí nuevamente? Pues me parece, ahora que lo estaba evaluando, fíjate, me parece tan importante que existan espacios así, donde aquellos que siempre estamos interesados en temas atípicos podamos vaciar puntos de vista, opiniones, discusiones. Y bueno, ahora vengo a hablar de algo muy diferente porque estaba hablando aquí de otras cosas, primera vez que hablo así como de biología como tal. Pero que estoy feliz y bueno, feliz de estar con un colega biólogo, que aparte tuvimos el mismo asesor de la tesis y que somos parte del equipo que está impulsando la biología molecular. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra pregunta disruptiva. Entonces, esta es una pregunta polémica que muchas veces se ha llevado a discusión, pero ¿en qué momento comienza la vida? Ufa. Pues mira, ahí creo que hay muchas formas de interpretar la pregunta y creo que ninguna tiene una respuesta definitiva porque ¿qué es la vida? Para empezar. Porque sé que no iba a eso, pero aún a nivel evolutivo, o sea, ¿qué es lo primero que consideramos vida? Porque hay muchas como hipótesis, hay que la vida a partir del ADN, del ARN, que pequeñas, ¿qué? Como burbujitas de jabón que se podían autorreplicar en aquel océano primitivo. Entonces, sí, pregunta complicada que no voy a intentar de contestar. Leo, ¿usted qué me dice? Bueno, hemos entendido ahora que lo vivo nace de lo no vivo, ¿verdad? Es decir, que la vida como tal es una cualidad. Por ejemplo, yo soy un cúmulo de átomos, ¿verdad? Juntos, que están agrupados mediante enlaces, pero que tienen una cualidad que los átomos que están agrupados en un mineral, por ejemplo, no poseen. Es decir, mi cúmulo de moléculas poseen una cualidad distinta a los del cúmulo de moléculas de una piedra, por ejemplo. Ujú. Y esa cualidad justamente es una serie de características que me pueden catalogar a mí como un organismo vivo. Desde la biología pienso que no es tan difícil definir qué es la vida.
Ahora, si nos pasamos a otras ramas de lo reflexivo, quizás se nos complica, porque un organismo vivo, o cuando está vivo, bueno, respira, tiene metabolismo, se reproduce, se adapta, tiene homeostasis, se autorregula, coexiste, en fin, ¿me entendés? Hasta por ahí siento yo que no se nos complica, pero los Vedas, por ejemplo, los antiguos Vedas tenían una concepción de lo vivo y de lo no vivo muy compleja. Por ejemplo, el agua, para nosotros el agua no es algo vivo, ¿me entendés? Pero el agua aloja vida. Entonces, si vos ves al agua como un cuerpo, el agua está vivo. Si vos ves al planeta, a la biosfera, y vos decís, pero es que tiene tantos ciclos y tantas cualidades que podríamos decir que en realidad es una esfera viva, ¿me entendés? Entonces, no sé si ya me fui por la tangente. No, pero fíjate que está bien interesante esa respuesta, porque si nosotros sacamos, por ejemplo, pequeñas partes de ciertos contextos, por así decirlo, ¿verdad? Como por ejemplo, tomamos un vaso de agua, eso no está vivo. Pero por ejemplo, si ya vemos todo un río y vemos elementos vivos en él, podemos decir que el río es un cuerpo vivo, como vos lo estás diciendo. Bien interesante ese aspecto. Igual, nosotros tenemos el cuerpo y mientras estamos vivos, decimos que toda la extensión del cuerpo está viva, pero también tenemos partes en el cuerpo que van muriendo y mueren y todavía están ahí y nos deshacemos de ellas, ¿no? O sea, bien interesante esa visión de lo que es la vida. Es compleja la pregunta. Interesante, gracias por responder. Bueno, nos encontramos al final del año 2024. ¿Qué ondas? Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno y va a ser diferente. A ti, Robert, te pregunto qué tal el 2024 y a Leo le pregunto qué viene en el 2025. Pues, ¿qué te digo? Este año 2024 ha sido un año de muchos retos, de muchas experiencias nuevas y yo diría que de mucho crecimiento personal, profesional. Entonces, un año retador definitivamente, pero un año que ha sido muy provechoso. ¿Algo que te gustaría contar de este año así como remarcable? Pues nada, pues este año empecé a trabajar como docente, que es algo que siempre me gustó. Entonces, al final que se abrieran esas oportunidades, ha sido algo bastante positivo. Y obviamente, poder hablar de biología genética en un salón de clases para mí es como sueño hecho realidad. Ok. Leo, 2025, ¿qué se espera? Bueno, parto de lo que dice Roberto, pues coincido mucho en el balance que él hace del 24 y desde esa plataforma de logros y de retos, pienso que el 2025 trae más de lo mismo, pero a otro nivel. Ya, y espero yo para el 25 profundizar en ese proceso de automejora, ¿verdad? Mantenerme más junto, más conectado a otras personas que considero que es muy importante para uno mantenerse rodeado en un ambiente que sea capaz de estimularle la creatividad y romper un poco la monotonía, leer más y sobre todo tengo ahí una aspiración muy personal de índole académica que espero que en el 25 se me haga realidad. Ok, bueno, ya nos encontramos a final del 2024. Me adelanté un año, perdón. Pero la verdad es que ha sido un año muy interesante, altos, bajos. Este 2024, la verdad es que el proyecto Chachalaca ha crecido bastante y es algo muy bonito y es gracias a ustedes quienes nos están escuchando, así que gracias totales. Comenzamos con este episodio y vamos a ir partiendo de lo que hablamos el episodio pasado. Robert, ¿qué me puedes decir? ¿Qué te traes del episodio pasado para esta vez? Pues nada, creo que fue bastante interesante poder tocar pues estos temas que tal vez no son algo de lo que se hable día con día, pero que sí tienen una importancia en el día a día, aunque tal vez no se vea tanto. Toda esta parte de la biología molecular, por ejemplo, todos los usos que tiene. La vez pasada creo que tocábamos como estos temas de cómo es importante en la medicina, tocábamos un poco de pues la moralidad de todas estas cosas, la bioética. Entonces sí me pareció bastante interesante y pues hoy que vamos a hablar un poco más de esto en el ambiente es como todavía más interesante. Ok, ¿tú pudiste escucharlo, Leonel? Sí, lo escuché, de hecho se lo puse a mis estudiantes también, Okay. Porque estamos estudiando genética en unas unidades. Ok. Entonces, muy bueno. Ahora, me gustaría preguntarte a ti, porque aquí estaba Jonathan y estaba Robert, pero me gustaría preguntarte a ti para tu forma de ver, ¿hizo falta alguna especie de dilema ético que tuvimos que haber tocado en ese punto? ¿Que te gustaría traerlo en este momento? Mira, más que un dilema ético en particular, como tener una pregunta que se haya escapado, no, pero si a mí me hubieran dicho, mira, ¿tienes algo que aportarle a esto?
Quizás pues la ética trata de cómo regular nuestras actitudes, nuestras prácticas y con qué objetivo se hace. ¿Qué hay detrás? ¿Quién define para empezar qué es lo ético, qué es lo no ético? Si es un tratado de la ONU y quién es la ONU para hablarnos de ética, por ejemplo, ¿verdad? Hasta si se puede hablar de ética en un mundo postcapitalista, donde todo gira alrededor de una deidad que se llama dinero y acumulación de riqueza. Y si es posible aspirar a la producción de conocimiento y de tecnología y de colaboraciones en un mundo cuyo paradigma central no es la colaboración y no es la búsqueda del bienestar colectivo. Creo que por ahí, o por mi tendencia a ver las cosas desde la dialéctica, quizás hubiera tratado de lanzar por ahí quizás una reflexión. Pero por lo demás me parece que los dilemas éticos se respondieron muy bien. Ok, mira, fíjate que me llama la atención esto que tú comentas al principio de tu intervención y es que ¿quién define lo que es ético? ¿Cómo se construye lo que es ético, verdad? Yo creo que la ética como tal, a mi forma de ver, se desprende de la moral de turno, ¿no? Y del conocimiento y de lo que se ha vivido. Porque, por ejemplo, mucho de lo que marca la ética científica actualmente lo determinó lo que sucedió, por ejemplo, con Hitler y digamos que los estudios científicos, la violación a los derechos humanos, todo esto que sucedió en aras de decir que vamos a progresar con la ciencia, lo que sucedió, por ejemplo, lo que hizo el Escuadrón 741 de Japón en China. Entonces son elementos que creo que van marcando así como aquí hay una línea que ya no debemos de volver a cruzar. Pero tal vez aquí me gustaría preguntar antes de comenzar las preguntas sobre los temas que tenemos preparados para hoy, ¿cuál consideran que son los dilemas éticos a los que nos estamos enfrentando hoy en día dentro del tema de la biología molecular? Dilemas éticos. Fíjate que, bueno, siento que uno de los temas más polémicos es el tema de los transgénicos, ya que ustedes lo tocaron por ahí y que es muy, muy bueno hablarlo porque ¿por qué este tema salta como un dilema ético? Pues ya, porque antes de los transgénicos el rollo era contra las armas nucleares, por ejemplo. El activismo y el ecologismo estaba contra eso. Cae la Unión Soviética y como que, bueno, ahora ya no hay, ya los gringos no tienen con quién tirarse ese montón de ojivas. Entonces hay que desplazar el ecologismo hacia una nueva banderita, pues. Y entonces se agarran de los transgénicos, digamos, que no es que esté haciendo apología de los transgénicos, pero me parece que ese es uno de los temas más delicados que la biología molecular. Siento que quienes lo entendemos estamos claros, pero quizás todavía falta comunicarlo a la gente para poder superar un montón de mitos que hay alrededor de eso. Ok, vamos a tocar ese tema, fíjate, me gustaría volverlo a traer, pero a ti, Robert, ¿qué dilemas éticos consideras que hay actualmente? Fíjate que yo creo que un dilema y que quizás algo por lo que en el futuro se nos va a ver raro, no me acuerdo si lo mencionamos la vez pasada, pero es por el uso y el consumo de otras especies. O sea, digamos, en nuestro campo está todo el área de experimentación animal. Entonces eso es algo que pues muchas veces toca muchas sensibilidades. Personalmente a mí no me gusta trabajar con el área, pero no por eso no te voy a decir que no es necesario, pues o sea, es un área necesaria. Entonces yo creo que al final lo que se va buscando es evitar al máximo posible el sufrimiento, ¿no? Tanto de nuestra especie como de las otras especies, ¿no? Pero sí siento que va un poco por ahí, por la utilización de otras especies y cómo tanto esta biología molecular y genética nos puede llevar a usar menos especies o hacer que estos procesos ya no sea necesario el uso de otras especies, como a la vez, como gracias a ella hemos creado razas diferentes de pollos, de vacas y de todo esto, y que muchas veces ahí se entra en todo esto de las gallinas que ni se pueden parar de tanto peso y cosas por el estilo. Sí, sí. Entonces son como los dos lados de la balanza. Muy bien, bueno, como en el episodio pasado abordamos algunos dilemas éticos y estaban más relacionados sobre el avance de lo medicinal, de la utilización de la biología molecular para avances científicos en el área de la medicina. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en el tema del medio ambiente y biología molecular. Y aquí me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Qué relación tiene el tema de biología molecular con el tema del medio ambiente? Porque ya en otros episodios, como en el episodio 116, pudimos hablar de cómo el progreso se relaciona con el medio ambiente. Ya sabemos que de alguna u otra manera no existe el avance sin que exista destrucción del medio ambiente. Pero, ¿cómo se relaciona este tema de biología molecular con el tema del medio ambiente? A ver, de forma tradicional, digamos, la biodiversidad se puede estudiar desde diferentes niveles.
Puedes estudiarlo a nivel genético, a nivel de poblaciones, a nivel de ecosistemas, a nivel de biomas. Depende de vos como estudioso de un fenómeno, hasta donde lo quieres delimitar. Entonces, el nivel genético es uno de los campos de estudio de la biodiversidad. Quizás el más reciente, pero no precisamente el menos importante. Porque los avances en tecnología, en técnicas de secuenciación, en técnicas de PCR, y cómo esto se ha venido incorporando al monitoreo de la biodiversidad, por ejemplo, abre todo un mundo que te dice, ok, pero es que a nivel genético sí que podemos hacer muchas cosas. Muchísimas, casi que infinitas, ¿me entiendes? Sí. Y sin robarle campo a los otros niveles, a los ecólogos, ¿me entiendes? Sino a buscar una colaboración siempre, pues, porque no se trata como de que, pues, vos, desde la biología molecular ahora, ya puedes responder un montón de preguntas que ya no necesitas al taxónomo, ya no necesitas al ecólogo, ya no necesitas a... ¿Cómo no? Claro que sí, ¿verdad? Pero creo yo que el nivel genético es uno de los campos desde donde se puede estudiar la biodiversidad y que hoy por hoy que pienso que es un boom a nivel global. Y claro, en los países que más hacen investigación, mucho más. Ya, países del hemisferio norte. Nosotros estamos en pañales, quizás diría yo, todavía para poder estudiar la biodiversidad de lo genético. Apenas nuestras investigaciones creo que son pioneras y estamos respondiendo preguntas todavía muy chiquitas, ¿verdad? Todavía básicas. Pero... Todavía a nivel quizás no exploratorio, pero digamos, pero ya sientan las bases para entonces plantearte preguntas más complejas y más complejas. Sí, igual que bajo la misma línea que toca Leo, pues la biología molecular ha sido de las técnicas o los campos de estudio que surgieron recientemente en la historia de la biología. Entonces sí es una nueva metodologías que nos ayudan a entender la vida de otra forma. O sea, hasta esto nunca habíamos sido capaces de comprender y estudiar la vida a un nivel tan específico, a un nivel de individuo, aún menos que el individuo, a un nivel de genes que portan información así única de cada uno de los individuos, de cada una de las especies del mundo. Entonces eso es lo que nos abre la puerta y no solo nos da herramientas, siento yo, para su estudio, sino que también nos puede ayudar al medio ambiente por lo que ofrece. Por ejemplo, toda esta parte que espero y ya vamos a tocar más adelante de los transgénicos, o sea, cómo podemos producir más en menos espacio, cómo podemos producir más con menos recursos. Siento que es algo que ya está ayudando y que definitivamente va a ser necesario para pues pasar de un tipo de progreso que solo signifique destrucción a un tipo de progreso en el que podamos pues cohabitar este mundo con las otras especies. Ok. Aquí me nace una pregunta y es relacionada a esto de la conservación. ¿Cómo se puede utilizar la biología molecular para la conservación del medio ambiente? Y no solo del medio ambiente como tal, como hablar de ecosistemas, sino también los animales que viven en él. ¿Qué me dicen de eso? Bueno, en este caso es como, ¿qué es la conservación? O sea, ¿qué es lo que buscamos? Los estudios con biología molecular primero nos pueden permitir de manera más certera definir qué es una especie. O sea, por ejemplo, que típicamente hay animales que se extienden por todo el continente americano, ¿no? O todo Sudamérica, por ejemplo, un murciélago. Y que normalmente se consideraba que era una especie, pero ya con estudios moleculares, ya viendo características morfológicas más detenidamente y todo, te das cuenta que son 4 especies diferentes. Una Colombia, una Brasil, una Chile, un Ecuador, por decirte algo. Entonces así ya te das cuenta que no es una gran especie que está por todos lados, sino que en cada lugar hay una especie y que es importante estar cuidando cada una de estas especies. Otras cosas que te permite identificar, por ejemplo, es el flujo genético. O sea, poder cerciorarte que de una población A a una población B se están intercambiando genes. Y eso es muy, pero muy importante para mantener esta biodiversidad a nivel genético. Bueno, entonces este es como el primer paso, la identificación, descubrir y identificar estas especies. Pero con esta información y la biología molecular, ¿cómo se logra conservar? ¿Cómo se logra proteger? Bueno, solo se puede conservar y proteger lo que se conoce. Si tú no conoces la existencia de especies valiosas, ¿cómo las puedes proteger? Entonces el primer paso es saber qué es lo que hay. Okay. Y los estadísticos ya como que nos dicen, mira, hay tantos millones de organismos en el mundo. Esto es lo que nos dicen los estadísticos. 20 millones, por decirte así, de organismos, de todos los grupos, desde bacterias, anfibios, todos los grupos. Ya, pero de esos 20 millones solo hemos identificado 2 millones. O sea que nos faltan 18 millones. Pero estamos en la 6ª extinción masiva de especies.
que es causada sobre todo por factor antrópico. Entonces hay que acelerar la forma de identificar organismos, porque estamos en una pérdida de biodiversidad que ni siquiera estamos conociendo. Entonces, ¿cómo la podemos preservar? Y ahí es donde las técnicas moleculares, dicen, qué buena herramienta, porque vos podés hacer, por ejemplo, con de ADN ambiental, podés hacer un rastreo de múltiples organismos, el metabarcoding que te permite identificar cantidad enorme de organismos en una sola muestra, de agua, de heces, de suelo. Imagínate en un miligramo de suelo cuántos microorganismos pueden haber. Entonces vos lo puedes hacer súper rápido. No tan barato quizás, pero teniendo la tecnología lo haces. Entonces eso te permite entonces empezar a crear una base de datos enorme de organismos identificados. Ahora ya no con los métodos tradicionales, porque la taxonomía tradicional tenía que ver un taxónomo pelo por pelo, que en las serpientes escama por escama, en los peces ni se diga, y te imaginas el tiempo para poder dar con un género. Ahora no digamos con una especie, y si te salen subespecies, estás metido en un huevo ahí. Entonces, y entonces las técnicas moleculares son bien específicas. Ya, claro, depende, su certeza depende de qué tantas secuencias se estén cargando a lo largo de ancho del mundo para darle solidez a tu identificación. Pero y saber identificar es lo primero. Y allá hay países muy que están a la vanguardia, como Costa Rica. Tienen un programa bien chivo que se llama BioAlfa, que busca identificar mediante técnicas de código de barras toda la biodiversidad de Costa Rica, teniendo en cuenta que Costa Rica tiene el 5% de la biodiversidad mundial. 5% solo en Costa Rica. Okay. En un paísito, ¿me entendés? En una extensión territorial muy pequeña, pero muy biodiversa. Y que también tienen problemas de pérdida de especies, porque esa es la pérdida de especies global, pues. Entonces, ellos ya ahí van secuenciando, haciendo código de barras, identificando. Y ahora que saben lo que tienen, ahora pueden tomar esa información para crear planes de manejo y de preservación. Ok. Igual, a un nivel más profundo, bueno, no más profundo, sino que un nivel diferente, al final todo lo que nos dé conocimiento nos lleva a poder descubrir nuevos fenómenos. Digamos, está el caso de los cóndores californianos, que son, pues, aves enormes con mechas californianas. Perdón. Casi que. Pero, ¿qué te digo? Se redujo su población a menos de 50 individuos en el siglo pasado. O sea, aves que habían estado viviendo desde la época de los mamuts, por los cazadores, por las líneas eléctricas, se redujo a nada. Entró, pues, en Estados Unidos, en el zoológico de San Diego, si no me equivoco. Los capturaron a todos y empezaron este programa de reproducción en cautiverio, liberación y todo. Pues dentro de esto que se les lleva el pedigrí a estos animales, así como los perros, ¿no? Porque sabes quién es el papá de quién y todo. Se descubrió que estas aves pueden realizar un proceso que se llama partenogénesis. Que es que las hembras reproducirse, se clonan básicamente. O sea, ponen huevos sin fecundación y esto se confirma mediante técnicas moleculares. Porque ves que no tiene ADN de ningún macho y tiene coincidencia al 100% con la madre. Entonces te das cuenta que un ave de 2 metros puede realizar esos procesos que hasta antes se pensaba que era de lagartijas, peces y cosas pequeñas, ¿no? Ya, entonces, mira, pero no hay ningún caso, sí había escuchado de la partenogénesis, pero no hay ningún caso registrado de partenogénesis en humanos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, estamos en épocas muy curiosas como para preguntarnos sobre la partenogénesis. Sí, exacto. 5 de diciembre. Ya vamos a celebrar la primera la y única Saturnalia. partenogénesis humana. Interesante. Bueno, pues mira, qué loco. Ahora, ustedes están mencionando algunos procedimientos o tecnologías descubiertas, desarrolladas para poder hacer esto, pero ¿nos pueden decir qué tecnologías de la biología molecular consideran que son las más incidentes en el tema de la preservación del medio ambiente? Fíjate que ahí quiero tocar un tema que es bien importante, que es sobre el tráfico ilegal de especies. Ajá. Y porque los programas de conservación tienen prioridad sobre aquellas especies que están amenazadas o en peligro crítico, ¿eh? Claro, ellas van a tener prioridad sobre aquellas que no tienen un grado de amenaza. Entonces, se da el caso con los huevos de tortuga, por ejemplo, que hay un gran tráfico por una serie de mitos de todo lo que te aporta un embrión de tortuga, que está para la virilidad. Entonces, imagínate que vos sos traficante de huevos. Ya, así empezaste tu emprendimiento, traficando huevos de tortuga. Te agarran allá. Trafihuevos. Ese ha de ser, sí, sacado en una SAS. Ajá, dale, por favor. Y entonces vas cruzando la frontera, te agarra un policía y te dice: usted está traficando huevos de tortuga. A ver, enseña los huevos. Así, un policía puede. Y entonces vos le decís: pero estos son de gallina, no son de tortuga. Demuéstrame. A ver, enséñame. Y entonces, ¿cómo va a ser el policía para probar que vos tenés huevos de tortuga? Primero te los va a agarrar
Y los va a revisar, ¿no? Supongo. Puede ser un chequeo de rutina, pero ¿cómo policía te puede... No tiene la Ya. capacidad de decir, soy un perito en huevos Exacto. y te voy a decir, esos huevos son de tortuga. No puede. Ya, entonces pues, fácilmente le haces una extracción de ADN ahí, le haces una identificación con código de barras y ahí te sale, ok, esto es de tortuga carey, vaya, venga, enchuchado, ¿va? Y ahora ya no hay penas de 3 años, ya el régimen de excepción de 6 años para arriba. Entonces ya son penas más duras. Bueno, los delitos ambientales, digamos, el eslabón más bajo los paga, pero no todos los que dañan el medio ambiente pagan, ¿verdad? Claro. Y puede pasar, imagínate que a Roberto le gusta usar zapatos de piel de mazacuata, por ejemplo. Que está prohibido, pues, según entiendo, o de cocodrilo. Y va y entonces le dice, hey, usted lleva unos zapatos de algo que está penado. De Usted está mascota. depredando. Y dice Roberto, no, estos son sintéticos. Ah, puedo cortar un pedacito de cuero y veo si rescato ADN y hago una identificación. Entonces, en ese tipo, imagínate que hasta en lo legal, ya en temas de aplicación de la ley, la biología molecular te puede dar herramientas para proteger a aquellas especies que son víctimas de tráfico. Ok, mira, está bien interesante esto porque prácticamente es correcto. Si algo no se puede comprobar y no se puede dar un veredicto fidedigno de que sí esto es tal cosa, entonces no procede la ley en ese aspecto. Ahora, aquí mencionas, por ejemplo, en esto de la identificación, código de barra y todo esto, esas son tecnologías que sirven como para poder, o se pueden utilizar para la preservación o el descubrimiento ya, digamos que casi en un proceso forense. Pero ¿qué otras tecnologías hay? ¿En qué consisten? Aparte del código de barra, bueno, la edición de genomas. Ya, la edición de genomas que te puede permitir corregir mutaciones dañinas en una población vulnerable. Ya, se da el caso, por ejemplo, del coral, que es una especie muy vulnerable frente a los cambios de temperatura y que se blanquean. Entonces, ya yo sé que hay experimentos donde ya están corrigiendo a manera de darle más resistencia a este organismo frente a los cambios de temperatura y de esa manera puede adaptarse mejor. Ok, eso es Chris Caps, ¿cómo se llamaba? Chris Choco Crispies, ¿no? Sí, tuvimos un buen rato ahí descubriendo la pronunciación. Pero sí, fíjate que es bastante interesante igual el hecho de que tal vez no solo de la biología molecular, vos ves que aquí muchas ramas de la biología como que van increíblemente de la mano y es difícil tirar la línea donde cuál es cuál. Pero técnicas que ya llevan un montón de años con nosotros, como el cultivo de tejidos in vitro, para el caso de las plantas, son de mucha ayuda también. Digamos, pues tenés muchos árboles que tardan siglos, bueno, mucho en crecer, que sus semillas se mueren súper rápido, que son difíciles de reproducir, ¿no? Y con estas técnicas de cultivo in vitro puedes crear 100, 200, 300, 400, 1000 árboles en un año. O sea, 1000 plántulas que ya puedes aplicar a un programa de reforestación. Puedes tener estas plántulas que vos ya está certificado que no traen un hongo que está matando a tu población nativa. O que son resistentes. Que son resistentes, que ya les diste esta pequeña ventaja que necesita una especie que está en peligro, ¿no? Entonces también están estas otras técnicas que nos pueden ayudar a salvaguardar las especies que están más amenazadas. Sí, igual, así como con los humanos, ¿no? Y en esta parte más médica o forense, saber que en animales que tienen ya un acervo genético, se llama, o sea, la diversidad de genes de una población. Si eso ya es muy bajo, se dan todos estos problemas de endogamia, de que los animales nacen enfermos. Como el caso de los monitos araña aquí en El Salvador. Exacto. Entonces ahí ya podés darte cuenta cuáles poblaciones son más o menos endogámicas y entre qué poblaciones te conviene hacer estos cruces para tratar de asegurar que las poblaciones nuevas van a ser más resistentes, que van a ser más sanas. Entonces ahí te puedes apoyar, o sea, hay un sinfín de técnicas y aquí es más bien a lo que nos dé la creatividad de cómo y cuándo usarlas. Ok. Bueno, y he escuchado que se pueden incluso revivir especies o traer de nuevo especies a la vida. ¿Esto es cierto? ¿Se puede hacer con la biología molecular? Fíjate que ahorita hay una empresa que lo voy a decir, estoy siguiendo su rumbo, pero seguir su rumbo es seguirle en Instagram, ¿no? Pero que se llama It is Colossal y que ellos prometen que van a revivir mamuts, dodos y el tigre de Tasmania, que es un marsupial que era como del tamaño de un perro, así rayado todo. Sí. Que se extinguió como hace un siglo. Bueno, lo extinguieron. Lo extinguimos. Sí, como lo extinguimos, correcto. Entonces ellos prometen esto y ahí hay, para mí, un debate interesante. El primero es,
cuándo sí y cuándo no vale la pena reintroducir una especie. Porque tal vez con el mamut es más fácil ver que este ya no es el mundo donde existieron los mamuts. Pero realmente tampoco ya es el mundo donde existió el dodo, donde existió el tilacino. O sea, ya hemos avanzado en estos 100 años, ya es diferente el clima, todo, ¿no? Entonces, ¿realmente estos animales tienen cabida con nosotros? ¿Sí o no? Uh-huh. Independientemente de cuál sea la respuesta a esa pregunta, lo que sí creo que puede ser interesante es que al final estas compañías, estas empresas, consigan fondos para seguir desarrollando la tecnología. Tal vez no necesariamente se vaya a revivir un mamut nunca, pero sí pueden ser tecnologías que nos ayuden a preservar especies que ahorita están en peligro. Mira, a mí crítico. lo que me preocupa de eso, así como el capitalismo de salvaje últimamente, es así como, bueno, ya revivimos los primeros mamuts. ¿Qué ondas? Una McRib de mamut, una cuestión así. O sea, tu hamburguesa de mamut, man, tus cortes de mamut, o sea, esto no va a ser nada Jurassic Park, ¿no? A la sí, parte definitivamente íbamos a decirse mamut. Pero mira, actualmente, pero no se ha logrado reproducir o recuperar una especie a través de estos. Hasta donde yo sé, no, pero yo sí creo que es posible. Ok, a ver, ¿qué tal? ¿Qué me dices tú, Leo? ¿Qué piensas de retraer especies extintas? Sí, porque como dice Robert, ya el mundo cambió, sí. El ecosistema ya no es el mismo, o sea, vamos a traer mamuts para que vivan en Alaska o en Siberia, pero la comida tampoco es. Fíjate que se dio el caso, ustedes saben que en América existían caballos hace miles de años y que nos los acabamos, pues las poblaciones humanas los cazaron hasta el punto que no se extinguieron porque se llegan viendo caballos en Asia, pero sí se extirparon de esa región. Hasta el punto que cuando vienen los colonizadores y venían en caballos ya nos asombraba, pues, porque teníamos miles de años de no haber caballos, ¿me entiendes? Cuando se reintroducen poblaciones de caballos que por alguna razón quedaron libres, se escaparon en una guerra y se empezaron a reproducir, tuvieron impacto sobre la flora. A pesar que en algún momento fueron especies endémicas y originarias, ya el ecosistema había cambiado, ya no era capaz de albergar un herbívoro de esa magnitud errante, nómada, ¿me entendés? Entonces casi que sin ningún depredador natural. Ajá, pues sí. Entonces, sin embargo, si vos si moves un poquito el concepto y te pasas de especies extintas a especies extirpadas, creo yo que hay una aplicación más interesante, pues, cómo aplicar la biología molecular para poder recuperar poblaciones de organismos extirpados. El jaguar no está extinto, pero en El Salvador ya lo extirpamos. Y vos encontrás las estelas de piedra con caras de jaguares porque era un animal emblemático de la región. Y junto a él una gran cantidad de organismos que no considero yo que deba ser descabellado pensar que un día podemos volver a verlo. Claro. Ajá. Pero bajo qué condiciones, ¿verdad? Y entonces. Y el objetivo detrás de esto. Ajá, entonces ahí como bien lo menciona Roberto, quizás no se trata tanto como de hacerle ya un juicio al posible escenario, ¿verdad? Sino dejar abierta la posibilidad de que la biología molecular nos da herramientas para abordar estos temas. Sí, fíjate, a mí me parece que ese es uno de los quizás temores que muchas personas tienen, o sea, con respecto al uso de que se vaya a dar esta tecnología, pues, o sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, revivir un dinosaurio? Y de pronto alguien en una isla diga, bueno, voy a tener aquí un parque de diversiones, se va a llamar... Hiperrealista. Se va a llamar Dinolandia, para que no nos demanden. O sea, y de pronto se les va uno, pues este tipo de cosas pueden suceder, ¿no? O sea... Se puede controlar el proceso biológico, por así decirlo, pero no lo que la especie va a hacer como tal, o tal vez un descuido humano. Exacto, o sea, al final, fíjate que eso, con todo esto de las especies, de dónde es cada especie, también es un tema muy interesante. Hay un libro que se llama ¿De dónde son los camellos? Básicamente. Es la pregunta que se hace el libro, y él va y te habla como, bueno, pero ¿qué es un camello? Empieza por ahí. Tomamos los camélidos como familia, pues si es así, surgieron en Norteamérica. Pero en Norteamérica ya no existe la familia camélide. Ahora está en Sudamérica con las llamas, alpacas, guanacos, y en Asia, que ahí están los dromedarios y los camellos. Pero si te vas y vos ves en la actualidad, si decís no, camello es el dromedario, el de una sola joroba, la población más grande de camellos está en Australia, de donde no son nativos, donde se escaparon también, y hoy está lleno el desierto australiano de camellos. Claro. Entonces, en la actualidad, la población más grande silvestre o asilvestrada de camellos es Oceanía, es Australia, donde en la vida han habido camellos evolutivamente y llegaron literal en barco.
y ahí está la población más grande. Surgieron en Norteamérica, pero en Norteamérica ya no hay. Hay en Sudamérica y en Asia. Tuvo que haber sido así una... Exacto, así como los caballos, menciona Leo, en estas épocas que estaba conectado allá a la parte de Alaska con Euroasia y se daban todas estas migraciones. Entonces sí, con todo esto de las especies es bien complicado a la hora de decir, bueno, yo voy a reintroducir esto aquí o yo voy a extirpar esto de aquí porque no es nativo, pero al final... Si ya lleva 50, 100 años ahí, sigue sin ser nativo. Sigue sin ser. O sea, siento que tienen menos derecho a vivir ahí. Entonces insisto, un debate muy interesante que creo que cada caso particular se debe tener en cuenta. Sí, mira, es curioso, es como que si de pronto los camélidos se unieran todos y decidieran, es que nuestra tierra prometida está al norte de América, ¿verdad? Y hacen un éxodo. Y empiezan a bombardear ahí a la gente que vive ahora ahí. Terrible, ¿verdad? Matar a los caballos. La venganza de los camellos. Ey, qué duro. Vale, bueno. ¿Cómo se llama? Paralelismos salvajes, definitivamente. Bueno, y aproximándonos siempre al tema sobre esto de la ética y la ecología, ¿cuáles consideran ustedes que son en este momento los puntos más preocupantes sobre el uso de la biotecnología para intervenir ecosistemas naturales? Así como, ¿cuáles son los puntos éticos que generan como escozor a un biólogo? El tema que ustedes desarrollaron de la clonación es un tema muy polémico y que tiene mucho que tiene que hablar con la ética, tal como la ética científica que ahora conocemos, digamos. El tema de la clonación, el tema de crear superhumanos, ¿verdad? Que aunque de eso yo de verdad me he devanado buscando investigaciones, no hay mucho, pero es un hecho que la industria militar está mejorando bebés, pues. Ya, para crear super soldados, ¿me entendés? Que puedan... eso puede ser un dilema ético, ¿verdad? Porque sabemos que la guerra es uno de los más grandes impulsores históricos de la tecnología, el desarrollo de tecnología en la humanidad. Pero, por ejemplo, en la India, yo sé que le están dando seguimiento a la resistencia a la polución que están desarrollando naturalmente algunos seres humanos por los niveles de smog que hay. Y de cómo esos genes se puedan transferir a poblaciones de otras partes del mundo, ya que estamos hablando pues de una manipulación genética, de ingeniería genética, pues. Y cómo crear superhumanos, y cómo, por ejemplo, favorecer a ciertos organismos por sobre otros. Organismos de tu interés para la producción de carne, de leche, de piel, de anticuerpos. Y a través de un proceso de ingeniería genética los mejorás y ahora presentan una ventaja por sobre organismos de la misma especie en estado silvestre que difícilmente van a poder, digamos... que se pueden ver desplazados en un caso incidental, esas poblaciones llegan a estar en libertad, se van a ver desplazados por estos nuevos superorganismos. Creo que ese es un dilema ético que preocupa y que no queda clara la línea, y sobre todo por el nivel de secretismo, ¿verdad?, que hay alrededor de eso. Claro, porque bueno, Robert nos explicaba la vez pasada de que prácticamente un biólogo descubre algo, llega hasta cierto punto el tema de, bueno, voy a investigar para publicar, voy a empezar a investigar ahora para producir billete, ya, para clonar dólares. Pero tu forma de ver, ¿qué otros dilemas encontrás? Pues fíjate que yo quizás lo veo también más a un nivel en la agricultura, por ejemplo, el hecho del mal uso de estas tecnologías, ¿no? Y creo que de esto nace algo que está muy impregnado en la sociedad, que nos mencionaba Leo, que es el no a los transgénicos. Y todo esto viene, a mi parecer, mucho con Monsanto, con la empresa mala, así, de película. La maligna, sí. Es que el dueño de Monsanto es alguien pelón con monóculo y con un gato en el regazo y listo para tirarte a un tanque con pirañas, básicamente. Sí, exactamente. Así es como todos nos imaginamos eso realmente. Exacto. Entonces yo siento que viene desde esta uso de la tecnología para producirnos, solo para ver la cuestión productiva económica en la sociedad y no para resolver los problemas propios de la sociedad. Entonces aquí mucho se habla de esto, de que agricultores que compran la semilla y todo a Monsanto, siembran sus plantaciones y el polen de esta fecunda plantas de otros agricultores y es como, bueno, no, tenés que pagarme porque mis genes ya están en tu plantación. ¿En serio? El que ha hecho, si ahí está. Y dejando de lado eso, para mí sí es algo que tener en cuenta el hecho de que esta contaminación genética, ¿no? O sea, al final, estar introduciendo variantes artificiales a los acervos genéticos naturales, siento que no es algo que
como te digo, jamás voy a decir yo no a los transgénicos. Al contrario, creo que son de las herramientas claves que vamos a utilizar y que ya estamos utilizando para salir de estos embrollos en los que estamos. Pero sí conviene conocerlos y saber cómo usarlos. Entonces yo creo que sí está, pues, mal uso de parte de los que los pueden usar mal y la falta de información y la desacreditación que han tenido para la población general para que también no los querramos usar. Ok. Antes de puntuando, dale. quiero puntuar un poco más porque es cierto, el tema de fondo ético es el tema también de la desigualdad en el acceso. Si la tecnología se está desarrollando y está creando beneficios para personas que son poblaciones vulnerables por edad, por enfermedades, por condición socioeconómica, y tener la posibilidad de con estas tecnologías mejorar sus condiciones de vida, pero al final se crea un monopolio que queda en pocas manos de élites privilegiadas que van a hacer lucro, ya cuyo único objetivo es generar un lucro detrás de esas tecnologías. Creo que eso plantea quizás el mayor dilema ético de todo, ¿verdad? Entonces estamos desarrollando tecnologías al servicio de quién y con qué objetivos. Exacto. Porque si este desarrollo avanzado de tecnologías no está impactando en el bienestar de la población, sobre todo de los más desfavorecidos, entonces mejor. Entonces aquí tenemos un dilema ético seriamente grave, ¿me entendés? Ok, bien interesante ese aspecto porque es como te digo, existe la tecnología y la tecnología no es ni buena ni mala, sino es cómo la utilicemos y cómo socialmente la introducimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de ciertas medicinas que, claro, pueden solucionar el problema a un grupo de personas que tienen cierta adicción a cierto producto fentanilo y realmente no se produce, no se introduce, no se utiliza. ¿Ya? Y se tiene en reserva, porque prácticamente no es de interés para algunas empresas que producen este mismo producto, que es bien curioso, ¿no? O sea, lo producen y es una droga y es completamente legal. Y sí, coincidencia. Coincidencia, sí. Esos extraños países del primer mundo tienen gustos muy curiosos. Pero bueno, vamos entonces, porque sí quiero abordar estos temas de la clonación y de los transgénicos. Vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de la clonación, ¿les parece? Vaya, así ¿cómo se llama? Hágalo usted mismo. ¿Cómo clonarías? ¿O cómo se clona a alguien, Robert? Vaya, mira, necesitas básicamente clonar es crear una copia idéntica, ¿no? Ajá. Para eso necesitas duplicar el material genético de alguien y que un nuevo, pues, gameto, bueno, no sería el gameto, recordame, Leo, cuando se unen los gametos. El cigoto. El cigoto tenga esta información exactamente igual al organismo que querés clonar, ¿no? Entonces, bueno, depende qué querás clonar. Porque pero clonar... todo esto con materiales de Dollar City. Con materiales de Dollar City te voy a decir cómo clonar una veranera y cómo clonar un champiñón. Se puede. Si querés clonar una veranera, pues dale un machetazo en ángulo y zampala en la tierra. Y ella dice, bueno, pero eso no sería clonar. Eso sería como... Pero, ¿es clonar o no es clonar? Tenés un nuevo planta de veranera. Vástago, ¿no? Exactamente con la misma información genética. Que es muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, cuando se va a clonar a una persona. Se toma material y se introduce en este cigoto. Sí, en este caso, la verdad, los que nos cuesta clonarlos son a los animales. O sea, las bacterias se reproducen asexualmente, naturalmente. Las plantas tienen reproducción asexual, o se le llama vegetativa. Los hongos tienen el mismo tipo de reproducción. O sea, haciendo énfasis que las plantas tienen ambos, ¿no? Se pueden reproducir sexual y asexualmente, salvo excepciones. Los hongos lo mismo. Lo que nos cuesta es a los animales en sí. Entonces, pero no a todos los animales. Vos tenés las estrellas de mar, les partís o se les parte una pata y nacen dos individuos de eso. Ok. Ajá. Entonces, pero el qué hacer sería obtener un óvulo, pues, de la especie que querés clonar o de lo más cercano a lo que querés clonar, quitarle su material genético y ponerle el material genético del ente a clonar. Por ejemplo, imagínate un mamut. Entonces tendría que buscar un paquidermo. Con el mamut se habla que lo más viable sería usar el elefante asiático, porque de los dos elefantes que existen actualmente, no creo que son tres, pero del asiático y africano es más cercano genéticamente el asiático. Entonces tendrías que tener un óvulo de elefante. Comprar un mamut de 35 centímetros. Ir a traer al permafrost o a una universidad rusa ahí tu pedazo de mamut, aislar su núcleo y ponerlo en el óvulo del elefante. Okay. E inseminar al elefante, ¿no? Y tu elefante va a tener, en teoría, un mamut.
Ok, ok, qué loco, mira, definitivamente. Bueno, me dijiste que nos ibas a enseñar a clonar dos cosas. La primera, las veraneras, cortamos aquí y enterramos. Sí. Con tierrita y maceta Dollar City, pero patrocinen. Pero, ¿qué otra cosa, qué otra cosa se puede hacer así? Fíjate que los hongos son relativamente sencillos de clonar, asumiendo que tenés un medio de cultivo y un ambiente estéril, ¿no? Porque que en una placa Petri pones su medio de cultivo, que al final es un agente que sea como gelatina, que endure las cosas, fuente de carbono, azúcar y nutrientes. La cosa es que eso es un medio rico en donde va a crecer el moho del aire, las bacterias y todo. Por eso Entonces tenés que necesitas tenerlo, ajá. un medio muy limpio. Pero nada, a un hongo le cortas un pedacito, lo pones y se empieza a esparcir. Que se hace el micelio que se le llama, que es como esta red que forman los hongos. Y con eso ya puedes seguir cultivando. De paso, aprovechamos para decir que los hongos, o sea, el organismo vivo más grande que se ha encontrado en la historia del planeta Tierra ha sido un hongo, precisamente por el tema del micelio. Exacto. Son organismos, no sé, yo los veo como esta cosa entre una planta y un animal, ¿no? Okay. Evolutivamente más cercano a los animales que a las plantas, entonces sí son organismos loquísimos. Ok, bueno, volvamos al tema entonces de la clonación sobre los seres humanos. Aquí, porque este es un tema que a todos nos crispa de alguna manera. Voy a preguntar cosas de sí y no ahorita. Y ustedes me dicen sí y no, nada más. Y después elaboramos, ¿le parece? Ok. Vaya, ¿están de acuerdo con la clonación de que se clonen humanos? No. Depende. Va, ahorita solo puede ser sí o no, y después elaboramos. No. Chivo, ninguno de los dos está de acuerdo. Okay. ¿Que se mejore al ser humano como especie a través de la biogenética? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos entonces a elaborar un poquito más. ¿Por qué no están de acuerdo con que se clonen seres humanos? Mira, yo lo veo como clonar un humano completo, o sea, ¿para qué? Bueno, esa es la gran pregunta, porque jamás vas a obtener una copia de alguien como tal, pues. O sea, podés estudiar a los gemelos y darte cuenta que tienen exactamente el mismo material genético, que en los primeros años de vida casi que comparten al 100% el mismo ambiente, ¿no? Y son cosas, o sea, personas totalmente diferentes. Entonces, si querés clonar como bajo la esperanza de traer a alguien de nuevo, pues al que vas a traer no es la persona que perdiste. Entonces, no le veo sentido. De ahí sí es como para usar los órganos o una cosa así, sí, ya es Está bien duro. horriblemente creepy, porque, ajá, o sea... Sí, porque, o sea, alguien que clonas tiene los mismos derechos per se que una persona normal. Un humano, ¿no? Sí, Yo diría que sí. Entonces igual ahí tocaría quizás toda una legislación al respecto, ¿no? Y si es más, si con el tiempo podemos crear o cultivar órganos específicos, pues nada, te creas un hígado, un corazón que sirva para vos y ya, no el humano completo. Sí, definitivamente. Hay una película que no recuerdo el nombre, creo que es La Isla, una cosa, La Torre, no estoy seguro. Ah, que tienen los millonarios a sus clones ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo primero que se me pone a pensar, de que si empiezan a clonar gente en masa, me imagino que es por ese mismo objetivo, ¿no? Yo creería que por ahí iría, ¿no? O ahí lo que hablaba Leo, que pues... Ahí creo que va a depender qué tan distópica se vaya poniendo la Tierra. Distópica, buena frase. Todo esto, ¿no? De qué duro. Si tenés una mejora genética para decir que voy a ser más inteligente, más alto, lo que querrás, pues ya que pasa estos cambios en el genoma para que, bueno, que este pueda respirar smog, que este quepa en las minas, que este pueda levantar más peso para que cargue más. Que este pueda sumergirse y respirar en el agua. Exacto, ¿no? O sea, sería una cosa buena. O sea, estás determinando lo que va a ser un ser humano en función de las capacidades que le estás poniendo. Exacto. Entonces ya estarías imponiendo algo de una manera muy fuerte. Sí, es como cuando te ponían un nombre que te ya empujaba a hacer algo en particular, así como por ejemplo confesor y terminaba siendo sacerdote, y hay cosas por el estilo. Sí, entonces para mí por ahí va la cosa de lo que creo que no veo razón para. Ok, bueno, también viene esta circunstancia en la que de pronto ya se intentó, creo, un primer trasplante de cabeza. Huevo, así estoy. Un primer trasplante de cabeza y esa onda, o sea, creo que no se realizó, o no estoy seguro, creo que no se realizó el primer trasplante de cabeza. Pero la cosa es que cuando alguien ya se anime a hacer trasplantes de cabeza, mira que hoy en día ya estamos de frente a las primeras cirugías láser con inteligencia artificial que te hacen incluso tener una vista mejor que la 20/20, rozando el límite humano del 2014, 2016 creo que era. Entonces ya es una cosa a la que te puedes someter y no es un proceso evolutivo, sino que es un proceso de modificación, y ni genético, sino que a través de láser. Pero
por ejemplo, imagínate, se crea una máquina de cirugía con inteligencia artificial, ¿va? Entonces ya no es como que vas a tener una persona 19 horas, sino que vas a tener una máquina cosiéndole los nervios a una persona que de pronto quiere tener un cuerpo de joven nuevamente. Y como tal, el cuerpo rejuvenecería también la cabeza, ¿no? Porque está la médula ósea y todo esto. No sé, me parece por ahí. Y yo creo que alguien con pisto tarde o temprano lo va a querer hacer. Hay el caso de un millonario que como que se practica no sé cuántos tratamientos al día, pero pasaba como 16 horas al día en eso, que se hace transfusión de sangre de gente joven, Uy. que tratamientos de respirar oxígeno, Colágeno. que de todo con tal de rejuvenecer, ¿no? O sea, una dieta ideada así hasta los miligramos de cada vitamina, de cada mineral y todo. Entonces, la verdad que mientras alguien tenga los recursos y le agarre la pelazón, o sea, La gente está muy loca, man. exacto. Eso es lo que he Creo que ya hay un descubierto punto en el últimamente. que si tenés tantos recursos y tiempo, te pelas. Sí, definitivamente. Y bueno, con el tema, porque este es un tema que toda en la historia de la humanidad ha estado presente, la búsqueda de la eterna juventud con respecto a la biología molecular y todo esto. Bueno, hace poco salió una película que se llama The Substance, la sustancia. Sí, sí. Sí, pero aquí la pregunta para ustedes es, ¿cómo sucede esto del envejecimiento? ¿El envejecimiento se puede, digamos que, se puede desenvejecer, por así decirlo? ¿Se puede revertir el envejecimiento? Fíjate que una parte del envejecimiento se explica por ciertos procesos que se dan en la célula. Que está un poco, pues, toda esta parte de que nuestros cromosomas, donde está contenido el ADN, en los extremos, tiene una parte que se llama telómeros, que son regiones de ADN encargadas de protegernos, o sea, de que no se vaya, míralo como un casco en el cromosoma que lo protege de daño externo. En cada ciclo celular, esto se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando, hasta que ya se empieza a dañar el ADN y pues con las instrucciones mal, el cuerpo ya empieza a funcionar mal. Y ahí más o menos se explica esta cuestión del envejecimiento. Otra parte es que no siempre se está expresando todo el genoma. O sea, los genomas, el ADN se tiene que expresar de una manera ordenada según el contexto ambiental para que se dé un desarrollo normal, ¿no? O sea, no es lo mismo los genes que tenés que tener activados cuando sos un cigoto a cuando sos ya un organismo adulto a cuando sos un bebé, ¿no? En cada etapa creces de manera diferente y pues esta parte de ver cómo el ambiente afecta la expresión de los genes es la epigenética. Entonces tiene mucho que ver esta parte del ambiente en el que está nuestro cuerpo, qué se va a expresar y qué no se va a expresar, además de el daño que va sufriendo el cuerpo a nivel genético a lo largo de la vida, ¿no? O sea, cada vez que te da un rayo de sol, cada vez que respiras humo, cada vez que hay un error natural en el cuerpo, se puede ir degradando este ADN poco a poco y con los años se va acumulando este daño. Ok. Está el asunto, fíjate, bueno, el envejecimiento al ser humano desde siempre le ha causado pavor. Escozor, sí, Ya, claro, sí. nadie quiere envejecer porque el envejecimiento lo único que te recuerda es que tenés un tiempo finito acá. Ya, y que vas a donde vamos todos, pues, Al pozo. al ciclo energético. Claro. ¿verdad? Entonces, siempre, y dependiendo del contexto, el periodo histórico, el ser humano ha tratado de responderlo con lo que tiene a su alcance. Decían los españoles que venían invadiendo y saqueando América que aquí había la fuente de la eterna juventud y que si tomabas de esa fuente vos permanecías joven. Y los alquimistas y una gran cantidad de gente tenían muchos cuentos ya acerca de cómo permanecer joven. Pero ahora en tiempos modernos y gracias a la biología molecular hemos entendido el papel de las proteínas mal plegadas. Cuando una proteína mal plegada sale del ribosoma, la célula la identifica como algo dañino. Quien se encarga de eliminar lo dañino es el lisosoma, que es como el basurero de la célula. Él degrada, elimina desechos. Entonces, tu salud celular en términos generales tiene mucho que ver con qué tanto puedes limpiar los desechos de tu célula. Entonces, si el lisosoma empieza a fallar, ahí tenés un problema de envejecimiento acelerado. Entonces, cuando sale una proteína mal plegada, una proteína que no se desplegó adecuadamente para ir a cumplir su función, lo que debe hacer el lisosoma es encapsularla mediante un proceso de autofagia, ya como la célula come a sí misma desechos o derivados que puedan ser insolubles o que puedan estar mal diseñados. Entonces, si baja el nivel de autofagia, se acumulan estas proteínas mal plegadas y esto genera estrés celular. Estrés celular se traduce en degeneración celular. Y las células tienen una capacidad que eso es la senescencia, ¿va?
La capacidad y también la apoptosis, cuando una célula se da cuenta que está mala, que no sirve, se aniquila a sí mismo. Cuando estos procesos se ven alterados, y aquí es donde las proteínas mal plegadas intervienen, alterando estos procesos, entonces el envejecimiento empieza a ser más evidente. Y el lisosoma, a medida vas atravesando las diferentes etapas de tu vida, empieza a fallar. Y a medida va pasando el tiempo, pues el lisosoma es menos eficiente y la célula en general es menos eficiente. Y como la célula se va reproduciendo, ya va reproduciendo este error. Exacto. Entonces, el cómo mejorar tu función lisosómica, pues habrán tratamientos de terapia génica, me imagino, pero creo yo que el asunto del estrés es un tema crucial para el tema del adecuado funcionamiento celular. Entonces sí, o sea, al final todo esto se explica como muchos procesos, ¿no? Recordemos que pues el cuerpo humano, una simple célula, si la viéramos como una máquina, sería una máquina de una complejidad increíble. Sí, increíble. Que hay, aún en la actualidad, hay partes que no sabemos para qué son de la célula, sabemos su estructura y todo, pero no sabemos qué función cumplen. Y pues, un poco complicado estudiarlo, o sea, saber cómo esto causa específicamente el envejecimiento. Y como algo curioso, que me parece hasta irónico, esto que nos hablaba Leo de cómo diferentes culturas han buscado la vida eterna, ¿no? Sí, claro. Entiendo que la pólvora negra fue descubierta por los chinos en esta búsqueda de la vida eterna, ¿no? Entonces, curioso lo que llevó ese descubrimiento. Que en vez de darnos vida eterna, nos dio otra cosa muy peculiar la pólvora. Juegos pirotécnicos. Exacto. No, y la base para generar explosivos, no, pues y sí, armas, por supuesto, o sea. y todo lo contrario a la vida eterna. Exacto. Así que las cosas que se encuentra uno, ¿va? Bueno, vamos ahora con el tema de los transgénicos. Ahora, ya hablamos un poco de los transgénicos aquí, transgénicos allá, y tenemos a este personaje malvado, pelón, con un gato y monóculo, riéndose de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿qué son los transgénicos realmente? Pues mira, en sí la palabra, aquí hay dos términos que van de la mano. Está transgénico, que te habla de un organismo que tiene genes de otro organismo diferente. Y está el organismo genéticamente modificado, que ahí te habla de un organismo al que se han modificado sus genes. Entonces, quizás la gran mayoría de transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos. Ahora bien, esto es una cuestión, yo nunca me había planteado eso de que después de todo esto, de la desescalada del miedo al apocalipsis nuclear, ¿no? Se tenía que centrar esa atención pánico, en otro lugar, exacto. Muy interesante, la verdad. Tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí, este miedo a los transgénicos surge por un artículo, creo que de 1980 y algo, de Italia. Que se supone que el investigador decía que a esta rata le dimos maíz transgénico, a esta no, y desarrolló tumores. Y ahí fue la locura, ¿no? Que los transgénicos causan cáncer, bla, bla, bla. En menos de un año ese artículo ya estaba refutado, se había visto que pues sí era falso, el investigador había amañado sus resultados, quién sabe con qué finalidad, ¿no? Con qué conflicto de intereses tenía él. Y desde entonces a la actualidad se han hecho miles de investigaciones al respecto. Los productos derivados de los organismos genéticamente modificados están altamente regulados bajo estrictas normas de prueba antes de poder salir al mercado y pues no se ha encontrado eso más. Aquí lo interesante creo que es que sepamos que nosotros modificamos genes desde que somos humanos. O sea, desde que nosotros empezamos a elegir a los lobos que nos mordían menos y nos quedábamos con los lobos más mansitos y les dábamos comida a esos, desde ahí estábamos modificando genes. Desde que vimos que una vaca era más grande que la otra y nos quedábamos con esa o daba más leche, o que planta de maíz tiene 6 granos en vez de 5 granos, pues eso ya es modificación genética. ¿Por qué? Porque ya estás interviniendo en cómo ese gen dura, cuánto tiempo dura, con quién se cruza, y ya podés pasar de un teocintle con 7 granos a una mazorca con cientos de granos en la actualidad, ¿no? Y entonces ahí estás modificando. ¿Qué pasa? Que de 50, 100 años para acá tenemos una tecnología mucho más desarrollada para poder hacer eso de una manera muy dirigida y muy rápida. Entonces, pero que quizás por el mismo desconocimiento y de plano por la desinformación que hay al respecto es que causa tanta controversia y miedo en la actualidad. Leo, ¿qué tú me dices al respecto? Sobre los transgénicos. Bueno, como este es un tema muy polémico, ya hay mucha desinformación y mucha sensibilidad
y mucha emocionalidad alrededor del tema. Quiero decir que yo soy fiel creyente que las personas que hablamos de ciencia no podemos ir por la vida dando nuestra opinión. Así tenemos que argumentar. Ya, porque una opinión, una humilde opinión, la puede dar cualquier persona y asumir que su opinión es una verdad, ¿me entiendes? Aunque carezca de argumentos sólidos y de base, ¿me entiendes? Aquí como esta palabra se ha vuelto muy famosa hoy en día, datos, no relatos. Ya, ¿me entendés? Y yo creo que las personas que solemos hablar de ciencia o hacemos ciencia o estamos inmersas en un ambiente científico o académico, tenemos esa responsabilidad de hablar sobre estos temas, sobre que están rodeados de tanta emocionalidad, hablar con argumentos. Entonces, el tema de los transgénicos es un tema súper sensible, súper sensible. Pero hay que entender primero que la naturaleza hace transgénicos de forma natural, ¿ya? Y eso es lo que ha posibilitado que haya diversidad. Porque cuando la naturaleza mueve naturalmente un gen de un organismo a otro, está posibilitando que no todos seamos iguales. Ya, reduce la homogeneidad y aumenta la variabilidad de genes, que es lo que nos hace fuertes como organismo. Un organismo con mucha variabilidad es un organismo fuerte, con muchas herramientas genéticas para adaptarse a cambios en el entorno o a cambios dentro de su propio funcionamiento interno. Entonces la naturaleza naturalmente crea transgenes, mueve genes de un lugar a otro. Ahora, organismos genéticamente modificados son organismos en donde el hombre, la ingeniería genética, interviene con objetivos bien puntuales. Temas de agricultura, por ejemplo, ya temas de salud pública, de restauración de ecosistemas. Imagínate que, bueno, uno de los grandes problemas ahora mismo es el cambio climático, la acumulación de CO2 en la atmósfera. Hay bacterias que se han modificado para que atrapen más dióxido de carbono gaseoso y lo fijen en mayores cantidades al suelo. Y entonces decía, ok, entonces sí podemos lidiar con la acumulación de dióxido de carbono gaseoso con estas bacterias fijadoras de dióxido de carbono. Podemos fertilizar un terreno porque el ciclo del nitrógeno tiene un eslabón tan crucial que son las bacterias y que sin ellas no hubiera nitrógeno disponible para la asimilación de las plantas y para la incorporación a las cadenas tróficas. Después, hasta en el ADN tenemos nitrógeno en forma de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina. Y entonces, para que no estar echando un montón de nitrógeno o de fertilizantes artificiales, pues puedes mejorar la capacidad, modificar una bacteria nitrificante para que aumente su capacidad de fijar nitrógeno al suelo. ¿Me entendés? Entonces, esa es ingeniería genética. Y claro, alrededor de ello hay muchos más temas que posiblemente no sean tan éticos, ¿verdad? Pero pienso que es importante empezar mencionando que la naturaleza crea transgénicos de forma natural, que no es algo que empezó en los 90 o que empezó con esa investigación en Italia. Desde que hay naturaleza, desde que hay vida, empieza un proceso de transferencia de genes, ¿me entendés? Ya, que el ser humano lograba entender ciertos procesos y ha empezado a biomimetizar, que me gusta esa palabra, que ha empezado a emular esos procesos. Entonces, más allá de que si yo estoy de acuerdo, así como con la clonación, yo no me atrevería a decir, puchica, es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Más bien creo yo que el proyecto que se enfocó en clonar un organismo, quizás no estaba buscando clonar seres humanos, sino poder desarrollar técnicas y ahondar en el conocimiento del genoma y de técnicas de estudio del genoma, que al final se logró, pues. El genoma humano fue secuenciado en el 2003 y la clonación saltó a la palestra y quizás el objetivo en ese momento no era como que clonar un montón de organismos, sino a través de ese proceso generar nuevas preguntas que te permitieran adentrarte en un campo que hasta ese momento era muy desconocido, el campo de la biología molecular, el campo del genoma, de la genómica, la epigenómica, la proteómica. Entonces, de igual manera con los transgénicos, pienso yo que como desarrollo tecnológico, modificar organismos corre por los mismos dilemas éticos que ya hemos hablado. ¿Con qué objetivo se hace? ¿Qué tan regulado está? ¿Quiénes tienen acceso? ¿Y por qué se crean monopolios alrededor de estas tecnologías? Porque fíjate que un tema bien interesante es que la gente utiliza transgénicos, pero no reciben el nombre de transgénicos. Le dan el nombre de semilla mejorada. Pues sí. Ya, pero prácticamente es eso, una modificación genética. Le ponen parte de otra planta o de otro, por ejemplo, otro tipo de maíz más resistente y pues esto es lo que lo hace más conveniente. Ahora, yo entiendo que esto es un proceso científico, es observado, pero ¿dónde está el riesgo entonces? ¿Hay algún tipo de riesgo o punto que vos digas, sí, esto es científico, esto funciona, pero ¿por qué todavía se mantiene este temor? ¿Hay algo realmente que uno pueda decir aquí hay que tenerle cierto cuidado? Toda esa nube, toda esa oscuridad que rodea el tema, ya, Sí, pues, correcto. ahí obviamente hay manos oscuras, ¿verdad? Por cómo desinformar alrededor de un tema y el capitalismo verde se mete y hay que decir que toda esta campaña contra los transgénicos no es global.
Hay lugares como Asia donde los transgénicos se usan y no hay como una campaña de desprestigio, cosa que empezó en Europa y que como este corredor colonial en América también se replicó, una campaña intensiva ya. ¿Qué riesgos o sea, vos te dicen, por ejemplo, mira, fíjate que el tomate es propenso a una plaga de una mosca blanca? Y hemos descubierto que en el veneno del alacrán hay una toxina que repela esta mosca. Entonces, ok, agarremos el gen del alacrán, el gen que expresa ese veneno, pongámoselo al tomate, ahora el tomate va a repeler a la mosca, pero tiene veneno, tiene un gen que viene del alacrán. Entonces, pues decís, pucha, entonces yo no me como ese tomate, porque ese tomate no sé qué es lo que me va a causar en el cuerpo. Ya, pero hay que darle seguimiento a esos procesos y de verdad si ese gen se va a seguir expresando dentro de vos. Y ¿qué riesgos para los ecosistemas? Por ejemplo, introducir organismos modificados, lo que está pasando con los mosquitos que traen la wolbachia, que no es más que un reemplazo poblacional con mosquitos que vienen de la ingeniería genética, infectados con una bacteria, que al fin y al cabo son también poblaciones invasoras, porque el mosquito no es endémico. Pero ¿qué está detrás de todo eso? ¿Implica riesgos? ¿Qué parte no nos cuenta? Entonces, riesgos ecosistémicos pues habría que estudiarlos, ¿me entendés? Más que como para meterle miedo a la gente. De que hay riesgos, hay riesgos. Claro, es que fíjate que yo creo que hay una cuestión que coinciden, dos elementos que coinciden en este mundo. Por ejemplo, el tema de por qué muchas personas están en contra de Monsanto históricamente, y coincide también de que Monsanto produce transgénicos. Pero Monsanto, por ejemplo, históricamente ha tenido algunas polémicas con glifosato, por ejemplo, producción de agente naranja en los 70, y entonces también ha tenido la producción de semilla modificada y genética, y pues así como que, ok, Monsanto no ha sido muy querida por todo el mundo y se mezcla el tema de los transgénicos de fondo, ¿verdad? Yo creo que por ahí va este asunto. Exacto, o sea, al final tenés que pues un organismo genéticamente modificado, por ser genéticamente modificado en sí, por tener ADN diferente en base, no te va a hacer daño, porque así como una lechuga genéticamente modificada, igual una lechuga, vos cuando te la comes ingerís su ADN. ¿Qué le pasa a ese ADN? Pues se desnaturaliza en el ácido del estómago y ya, y tu cuerpo lo absorbe y lo usa para sus propios ciclos, y va a pasar lo mismo si es modificada o si no es modificada. Entonces, yo siento que lo primero es como este miedo al ADN, al genoma, o sea, porque son palabras como... Sí, así. Que se le da una connotación bien importante también. porque lo tienen, ¿sabes? Entonces, o algo, una mutación, podés pensar. Entonces es como, no, si esa planta es mutante, yo también me va a ser mutante a mí, ¿verdad? Ajá. Pero en la realidad, pues no funciona así. Y justo creo que va mucho con esto de tanto con quién se ha relacionado, y aquí tenemos el caso de Monsanto, como quienes han estado en contra y qué han dado. Es un caso bien interesante en el del arroz dorado en Asia, que es un arroz que está modificado genéticamente para producir más vitamina A. Entonces el arroz se hace anaranjado, ¿no? Igual que las zanahorias, porque ese color tiene los compuestos... que le dan el color a la naranja, ajá, sí, correcto. O sea, la vitamina A es anaranjada, rojiza, ¿no? Y sus precursores también. Entonces tenés este arroz que podía evitar unas... No sé si cabe la palabra epidemia, pero sí que había mucha propensión a la ceguera en esas poblaciones asiáticas por tema de desnutrición, o sea, porque no tenían fuente de vitamina A. Entonces venís y traes este arroz que tiene vitamina A y te va a evitar la ceguera. ¿Qué pasa? Grupos como Greenpeace se meten a prohibirlo. ¿Por qué? Porque es un transgénico, que es matar a la gente, que es no sé qué. Y por esa protesta y en lo que se está en este lado del mundo, o se estaba en este lado del mundo discutiendo si era ético o no, la gente allá muriéndose de hambre y quedando ciega por desnutrición. Entonces ahí es que te quedas como... Pues sí, ¿y cuál es la diferencia? O sea, es como que cosa el arroz en agua de zanahoria, ¿sabes? Al final ya un punto práctico, ¿no? Entonces con eso realmente yo sí veo a los transgénicos como una gran solución, y es más, como vos decís, los usamos día a día y lo usa cada persona que utiliza insulina. Pues que la insulina viene de bacterias que producen insulina humana. ¿Por qué? Porque a esas bacterias le metimos el gen para producir insulina humana. Entonces ahí tenés bacterias transgénicas con genes de humano. Vaya. Que se oye terrible, ¿no? Pero ¿cuántos millones de vidas no te se han salvan? salvado con eso. Entonces, ¿y qué ha cambiado en el mundo por eso? Aparte de ventajas, ¿no? Okay. Entonces, yo sí creo que es la importancia de eso. Se me escapa qué línea de maíz es, pero hay un caso como el que dice Leo, que hay una línea de maíz que ella produce una toxina que mata a los insectos que se la comen, a las plagas, pero en los mamíferos no tiene efecto.
Entonces tenés una planta que necesita mucho menos pesticidas y que no afecta al humano. Es decir, sí tiene veneno y me va a matar, pero sí, ya sabemos que ese veneno no nos afecta. Y más bien sabemos que los agroquímicos sí nos afectan. Sí, Entonces, sí, la sí. verdad que nos estamos salvando de una gran cosa. Es correcto, es Pero correcto. por el miedo a lo otro, por la desinformación a lo otro, te estás perdiendo esa ventaja. De hecho, hace poco, fíjate, en Alemania, aquí tengo parte de la nota, en septiembre del 2024 se detuvo la producción de comida para bebés. En esta fábrica se llamaba HIP. Esto debido a que encontraron residuos de pesticidas. Y es como tú lo dices, lo que sí está llegando y tal vez con lo que hay que tener bastante cuidado es con el uso de pesticidas o agroquímicos a la hora de la producción alimenticia. Ahora, el transgénico es algo que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo y lo seguimos utilizando aunque no nos demos cuenta. Donde realmente considero que pudiera haber un gran peligro, claro, o sea, podría existir una fábrica o ¿qué puedo decir? Un laboratorio con muy ética muy cuestionable que produzca algunos productos que pudieran hacer daño, sin duda. Creo que no es el caso de la mayoría porque muchos pasan por controles rigurosos, como tú lo dices, Robert. Pero el tema de los agroquímicos, el tratamiento de las plantas, el abuso con este tipo de químicos puede ser peligroso. Recuerdo el caso en el Bajo Lempa hace ya algunos años que yo pasaba y veía que había un montón de sandías. ¿Cómo se llama? Una plantación de sandías, un sandillar, ponele, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, lo que me pareció curioso es que de un día para otro la desaparecieron. Y me explicaron después que habían utilizado tanto madurante que habían vuelto tóxica la sandía. ¿Ya? Entonces ahí es donde realmente habría que tener cuidado. Yo creo que a veces, y porque es bonito, ¿no? Nos gusta creer que vivimos en cierto mundo y no vivimos en ese mundo. O sea, Bueno. la verdad que la agricultura es un mundo complicado económicamente, ambientalmente, tiene un impacto ambiental claro. Es necesario, obviamente, pues como población humana tenemos que comernos, pero sí, quizás muchas veces queremos creer que nuestra comida sí nace naturalmente del suelo y no tiene Bueno. químicos y no tiene nada, pero no. La realidad en el país es que el uso de los pesticidas, de los abonos, de los agroquímicos, tristemente no está tan bien regulado. Y creo que eso se puede ver, digamos, en las incidencias de casos de envenenamiento en el Hospital Rosales, en los hospitales nacionales, que no es bajo en El Salvador, por el mal uso que se les da, la mala educación que tienen los agricultores para usarlos, ¿no? Entonces es bien complicada esta parte. Igual no es aquí querer vender como que el transgénico es lo necesario y es el 100%, es lo mejor, porque hay casos en los que no. O sea, al final yo lo que sí creo que es muy importante es, como decíamos en el episodio pasado, pues que sectores más vulnerables o en general la población tenga más acceso a estas tecnologías. Y para mí esto se podría lograr, o sea, no es que cada quien va a estar modificando cosas en su casa, ¿no? Pero justamente para eso existen instituciones como centros de investigación o las propias universidades que tienen sus centros de investigación en los que ahí se podrían estar tratando de crear estos organismos, estas variedades que respondan a los problemas específicos de nuestra sociedad. Hay un libro de un escritor y biólogo salvadoreño, que son crónicas de él, y en un capítulo él menciona el caso del maíz mejorado en el oriente del país. Creo que es en los 70-80. Y él habla que ellos llegaron con la nueva semilla, que maíz vigoroso, que maíz que necesitaba menos abono, o sea, lo mejor. Y hubieron grupos de agricultores en el oriente que no lo quisieron agarrar y que quisieron seguir sembrando su semilla criolla. Y él habla que pues sí, ellos al principio fue como, uy, esta gente se pone al progreso, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? El año fue ligeramente más seco de lo que se esperaba. Todo ese maíz mejorado que traían seco y las plantas de maíz criollo que manejaban en esa zona, como que Sobrevivió. nada. ¿Por qué? Porque es un maíz adaptado para ellos. ¿Que producía menos? Sí. ¿Que era más chaparro? Sí. Pero estaba mejor adaptado a su clima. Entonces, sí, aquí yo creo que es no la sustitución de una cosa por la otra, sino que la integración. O sea, hoy tenemos mejor comprensión de cómo funcionan los seres vivos. Hoy sabemos cómo los podemos modificar. Hoy sabemos que si movemos este gen va a pasar esto. Chivísimo, integrémoslo al conocimiento también que ya tenemos en nuestra tierra, estos conocimientos ancestrales. En sí, todas estas variedades criollas que tenemos que son, o sea, reservorios de genes
valiosísimos, pues que no nos podemos permitir perder y que aparte de ese valor científico o quizás hasta monetario que podrían llegar a tener, el valor cultural, ¿no? Del que creo que mucho se habla y muchos podemos experimentar la diferencia de una tortilla de maíz mejorado a una tortilla que uno se puede ir a comer a una zona de maíz criollo, ¿no? Claro, Que cambia sí, totalmente el sí, perfil por de supuesto. sabores. No solo ver cuántos quintales produce, sino que ver la composición de nutrientes que tienen las plantas, resistencia a plagas locales e, insisto, el propio valor cultural que tienen algunas variedades, plantas y que al final pues cada quien tiene derecho a qué quiere cultivar y qué no. Por supuesto. Bueno, y vamos a ir terminando este episodio. Vamos a dejar para una tercera parte unos temas todavía un poco más polémicos como esto del bioterrorismo, el biohacking, la biopiratería, que son ya elementos más oscuros, incluso la producción de armas químicas, que pues sí, por desgracia vivimos en un mundo en el que son armas construidas y vendidas. Pero bueno, me gustaría ir terminando con esto. Roberto, ¿te gustaría compartir algún mensaje, alguna idea para estas personas que tal vez se están empezando a interesar con el tema de la biología y pues sí, tal vez no saben qué quieren estudiar? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que la biología es una rama súper bonita que estudiar, o sea, es muy amplia y al final yo siento que el estudiar ciencias naturales nos ayuda a entender el mundo de otra manera y a percibir nuestra realidad de una manera totalmente diferente, así que los inspiraría o sea, vale totalmente la pena en mi opinión. Y quizás como un pensamiento final, sí, yo creería que pues vale la pena que como sociedad empecemos a saber más de esto, ¿no? A tener estas conversaciones. Yo creo que como biólogos nos toca pues tratar de difundir este conocimiento de una manera humilde, entendible, ¿no? Y no desde como creerse yo lo sé todo y vos tenés que aprender de mí, sino de que ser un ente más de la sociedad que tiene algo que decir y que pues creo que sí valdría la pena tener esas discusiones para poder progresar y salir de todos los embrollos en los que estamos ahorita. Sí, fíjate que yo creo que es algo muy importante porque tener personas como biólogos que estén aquí sentados explicando sobre el tema de los transgénicos, tratando de separarlo del hecho de esta, digamos que, tormenta de polvo que se ha levantado a la par de, por ejemplo, Monsanto, que también llena de polvo el tema de los transgénicos y que esto es algo que a todos nos produce escozor, pero sin duda lo estamos utilizando. No hemos hablado tampoco del uso de animales transgénicos, por así decirlo, que tal vez ahí sí podríamos decir de que pudieran haber efectos, pero por el tema de las hormonas. Pero bueno, y a ti, Leonel, sobre el tema de la biología, ¿cómo crees que va a ir en el futuro? ¿Cómo ves que va avanzando? ¿Cómo ves que en 20 años estaríamos en el tema de la biología molecular? Oh, qué pregunta. Bueno, en primer lugar, yo encantado de poder hacer difusión científica desde una perspectiva emancipadora y no desde una ciencia colonial. Y esto lo digo para poder ya trasladarme a la respuesta de tu pregunta, porque en 20 años, países como el nuestro, propuestas científicas como la nuestra, que no sé si siquiera tenemos en El Salvador, no escapan al colonialismo de los países que más hacen investigación, que más invierten en ciencia, para quienes nosotros solo somos meros colectores de muestras, ¿verdad? O meros centros de obtención de recursos genéticos para sus estudios y que no son retribuidos los esfuerzos, ni el aporte que nuestras regiones dan, ni nuestros colegas dan. Pienso que es importante que entendamos que una mirada científica de aquí a 20 años tiene que ser autónoma y tiene que ser emancipadora, basada en nuestras propias condiciones, en nuestros propios contextos y que tiene que ir acompañada de una propuesta educativa que se enfoque a fortalecer la visión científica. No podemos estar imaginando o soñando que en 20 años vamos a tener toda una generación de expertos en biología molecular y grandes hallazgos y grandes proyectos y grandes programas si no empezamos ahora pues a generar a esos expertos y a generar las condiciones para que esos programas se vayan gestando. Se vale soñar y creo que somos nosotros una generación de biólogos que hemos tenido un escenario muy complejo para desenvolvernos y creo que de aquí a 20 años nuestro escenario se pone más oscuro. Quizás nunca antes una generación de biólogos tuvo tantos retos como los que nosotros tenemos ahora y eso nos exige estar mucho más preparados. Si queremos realmente que esos cambios lleguen de aquí a 20, a 30, a 60 años, tenemos que estar preparados para impulsar esos cambios. Personas que no están preparados para hacer los cambios no van a hacer ningún cambio, pues es un asunto de lógica, ¿me entendés? Y creo que este espacio para la difusión es súper importante porque escapa de los espacios tradicionales, las conferencias o los simposios, donde tu
tu audiencia es una élite científica que te entiende, pero que es una minoría, y que tu mensaje no trasciende ese espacio y no llega a las personas que necesitan escuchar de ciencia, de una manera crítica, objetiva, propositiva, informada, ¿me entendés? Entonces, yo feliz y encantado de poder seguir aportando desde donde se pueda. Mis expectativas son grandes para de aquí a 20 años, pero estamos haciendo todavía muy poco para que en 20 años todo esto sea diferente. Ok, que vamos a ver entonces cómo se va desarrollando. Nos vamos a volver a reunir en un tercer episodio. Ojalá Jonathan se nos pueda unir, seamos los 4 aquí, podamos hablar sobre este tema. Ya sería como la biología oscura prácticamente. Biología molecular oscura la vamos a llamar. Así que... Sí, es correcto. Satánico esto. Órale. Bueno, nos escuchamos pronto.